análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. El pasado jueves, en la sesión solemne por el aniversario 78 de la Cámara de Industrias de Guayaquil, su presidente saliente, Henry Kronfle, formuló pronunciamientos sobre temas de interés nacional. Buenos días, Henry. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. En su discurso usted citó a dos premios Nobel de la Paz, el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, y a Martin Luther King, para destacar que no hay que tener miedo a decir la verdad. ¿Por qué considera tan importante recordar en el Ecuador de hoy estos pensamientos? Porque hoy en día hay mucha gente que ya no cree en nada, pero le tiene miedo a todo. Y eso genera un problema. Y se distorsiona la información. Y cuando uno dice la verdad, el poder de la verdad no puede ser rebatido por nadie. Mire usted, por ejemplo, en días pasados escuchaba alguna prensa decir, los empresarios rechazan las reformas laborales. Nosotros hemos observado ciertos puntos de las reformas laborales. No las hemos rechazado, hay que hacer esa aclaración. Por otro lado se decía, los empresarios están distanciados del gobierno. Yo le puedo contar que el miércoles de la semana pasada estuve con la gente de Yachay, con el presidente de Yachay, Héctor Rodríguez, en una reunión de 2 horas, de ahí en 4 horas con reunión con el ministro Carlos Marx Carrasco, discutiendo justamente las reformas laborales, y 4 horas en la tarde con el presidente de la República, en la presidencia de la República, discutiendo los temas del turismo y de la inversión turística en el país. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces se distorsiona la información y la verdad siempre prevalece. La verdad es que sí, hemos observado cosas laborales, conversamos con el gobierno más que nunca cuando no estamos de acuerdo en las cosas, porque el diálogo se tiene que dar en ese aspecto, y nunca hay que tener miedo para decir la verdad, porque esa es la fuerza que tienen todos los individuos de la sociedad, la verdad, no la mentira. También destacó usted de los aciertos del gobierno. ¿Cuáles son? Bueno, son muchos, los nombré ahí, ¿no? Las carreteras, las hidroeléctricas, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de los proyectos de riego, el tema de las telecomunicaciones, la fibra óptica que se ha hecho en el país. Son muchos los aciertos del gobierno, sería injusto no nombrarlos. Y por supuesto también son muchas cosas que hay que observar dentro de la gestión del gobierno, entre esas pues la mayor aportación que pueda tener el sector privado dentro de la economía, justamente en momentos como los que se vienen el próximo año, que son difíciles. Ahora, sobre la reelección presidencial consecutiva, indefinida y sin límites, propuesta por el bloque de asambleístas de Alianza País, usted afirmó que se consagra una violación al principio republicano de la alternancia. Ahora, ¿por qué lo considera así si la Corte Constitucional en su dictamen afirma que la alternancia en el poder no consta en la Constitución como un principio básico de la República? Es correcto, es la única constitución, hice un recuento dentro de mi discurso de las constituciones, pues en las más de 20 que ha tenido este país, y es en la única que no cuenta explícitamente por escrito la alternancia con un principio republicano. Y eso a nosotros nos preocupa porque creemos que el pluralismo, la alternabilidad, lo que dicen en Colombia, la alternación, pues son principios fundamentales justamente para que ese pluralismo, para que esa diferencia de ideas tengan capacidad de ser votadas, de ser elegidas por parte del pueblo. No necesariamente se constituye un derecho fundamental el hecho de que un grupo dentro de la Asamblea Nacional, aunque sea mayoritario y represente los intereses mayoritarios, constituye una consolidación de la democracia. Creemos que el ejercicio mismo del poder es la democracia per se, y que exista esa capacidad de pluriparticipación de diferentes razas, religiones, ideas, inclusive de la propia oposición, estén presentes y tengan acceso en el ámbito electoral, y no se vean de alguna manera restringidos, ya sea por recursos o por la incidencia que tengan en los medios de comunicación. Creemos que la alternancia es fundamental en la vida democrática de un país. Ahora, sobre la reforma laboral propuesta por el presidente de la República, usted sostiene que predomina la sospecha sobre la confianza y el respeto. ¿Por qué lo considera así? Bueno, más allá del ámbito de que en una sociedad tiene que existir confianza, la confianza en el ámbito laboral se tiene que dar en el ámbito del diálogo tripartito. ¿Qué quiero decir con esto, Alfredo? Mire usted, por ejemplo, se ha podido cerrar todas las mesas sectoriales excepto la mesa de telecomunicaciones, que se está trabajando ahora, pero el diálogo entre el representante de los empleadores, el representante de los trabajadores y el gobierno es fundamental en las reformas laborales. Es decir, tanto es así que hemos pedido el sector laboral y el sector empleador
a la Organización Internacional del Trabajo que venga a tener una asistencia técnica. Se le hemos pedido al gobierno, el gobierno ya está dispuesto a llamar nuevamente, porque lo ha hecho antes, a la Organización Internacional del Trabajo para que nos dé una asesoría técnica. Ese diálogo tripartito, ese Consejo Nacional del Trabajo que se tiene que volver a establecer es sumamente importante para enriquecer justamente el diálogo antes de que se tome una decisión dentro de la Asamblea Nacional. Por eso hemos dicho, cuidado, esto se maneja en el marco ideológico. Nosotros respetamos, y se lo tengo que decir abiertamente, a Carlos Mas Carrasco. Creemos que es un tipo muy inteligente, creemos que es un tipo convencido de sus convicciones, es un tipo abierto al diálogo, estuvimos 4 horas con él, es un hombre que realmente tiene conocimiento y es inteligente, y nos encanta poder conversar con él, porque uno en el país tiene que respetar, tiene mucho más mérito respetar a los que no piensan igual que uno que a los que piensan igual que uno. Por lo tanto, nosotros respetamos eso. Lo que hemos dicho, no queremos un marco ideológico, sino práctico y pragmático en las reformas laborales. Y eso se tiene que dar, para que no se dé sospecha, justamente con un diálogo tripartito. ¿Qué tiene que hacer esa reforma laboral? Tener armonía laboral. Tiene que sacar a la gente del sector informal y llevarla al sector formal. Tiene que proteger e incentivar a los jóvenes para insertarnos en el mercado laboral. Entonces, hay muchas cosas que estamos preocupados que tenga que tener esta reforma laboral y que el diálogo tripartito, por supuesto, va a hacer que eso se dé. Concretamente sobre lo que plantea la reforma, ¿cuáles son los puntos en los que no hay acuerdo del sector empresarial con el... Hay muchas observaciones. Por ejemplo, la vinculación entre empresas es un tema que nos tiene sumamente preocupados, porque mañana, si usted y yo somos socios, y usted a su vez es socio con el camarógrafo que nos está tomando en este momento las imágenes, y yo cometo un error y lo afecta a usted, él también se va a ver afectado por el error mío vinculado otra vez suyo, no tiene sentido. Hay que acotar esa vinculación de manera hiper estricta. Además, imagínese usted lo que fuera el mercado de valores, pues compra una acción en una empresa y por eso se va a ver vinculado. Otro tema importante, ¿cómo va a creer usted que una persona que está todavía en un contrato a prueba, que el contrato a prueba hoy es 90 días, nosotros le hemos pedido al gobierno 180 días en el contrato a prueba, porque los contratos ya van a ser de manera indefinida para poder evaluar ese trabajador? Pero si está a 90 días como está hoy, ¿cómo es posible que a los 60 días, es decir, mientras siga a prueba, ya puede tener decisiones sobre el comité de empresas y todavía no forma parte de esa familia llamada empresa porque sigue a prueba? Entonces, bueno, pero el periodo de prueba es universal. El periodo de prueba es 90 días, correcto, pero ya podría tomar decisiones a los 60 días sobre el comité de empresa. Todavía está a prueba, pues ¿cómo toma? Bueno, otra cosa, si está a prueba no puede tener. Pero es que está así marcado en las reformas, Alfredo. Entonces, eso es otra incongruencia. Otro tema, la brecha salarial. ¿Usted cree que los accionistas de una empresa le van a pagar a sus directivos sobre sueldos más de lo que necesitan ganar porque son filántropos? La empresa es un conjunto de competitividad. Imagínese usted, para poner un ejemplo y no caer en el marco ideológico de esto de que si van a Yachay y regresan y están preparados, o se los envía afuera con becas y regresan y tienen que estar el doble de tiempo que estuvieron afuera porque queremos captar esos cerebros y ahora con esto se va, digamos, de alguna manera a mochar esa posibilidad. Más allá de eso, vamos al efecto práctico. Una empresa exportadora, Alfredo, que tiene trabajo rural, que vamos a poner un ejemplo, ese presidente de esa empresa gana $10,000 y el multiplicador es 21, a manera de ejemplo, los trabajadores ganan $500 y hay 1,000 trabajadores. Si esa empresa comienza a vender a 20 países en el mundo, a lo mejor el presidente o el director de esa empresa tenga que ya no ganar 10,000, tenga que buscar a alguien que gane $12,000, por ejemplo, porque necesita que hable ya 6 idiomas por los mercados que vende y necesita tener mucho más bagaje y experiencia. Por subir $2,000, de 10,000 a 12,000, si el multiplicador es 20, se sube de 500 a 600, pero hay 1,000 empleados, pues $100 por 1,000 empleados son $100,000 por subir 2,000. Esa empresa ya no tendría capacidad de actuar en el mercado, y si tiene la capacidad de absorber eso, generaría una inflación. Es decir, el alza salarial tampoco le representa capacidad de compra al trabajador, porque las otras empresas pasaría lo mismo, habría un incremento en precio. ¿Qué habría eso? La posibilidad de que entren productos de afuera importados a costos más bajos, siendo más competitivos, y ahí se cae, discúlpeme, sí, y ahí se cae el empleo en vez de producirse empleo. Entonces, eso pasa en la práctica, la teoría aguanta cualquier cosa. Entonces, estamos preocupados, hemos expresado al ministro, más allá de que me llega mañana, mira, pusimos un multiplicador y no pasó nada, porque el multiplicador no fue 20, fue 50, fue 100 a 1. Es el concepto, las reglas del juego, no solamente
es lo que está escrito, sino los mensajes que envía el sector empresarial de la debilidad que mañana podría existir en que ese multiplicador sube y baja a discreción cada año. Eso es lo que le estamos plasmando al ministro. Señor, nos preocupa ese concepto. Por eso ese concepto de brecha salarial no va por ahí. La redistribución de la riqueza está a través de los impuestos, y los impuestos están llegando a un tope, y más aún ahora, y hay que decirlo con absoluta claridad. Antes podríamos aguantar cualquier impacto porque el dólar estaba devaluado frente a las monedas internacionales. Hoy la revalorización del dólar nos quita competitividad, más aún el precio de la caída. Competitividad a los que no son competentes, porque por ejemplo los países europeos con un euro tan fuerte como tienen una alta competitividad en los productos en los que ellos son especialistas, no pierden competitividad. Sí, o sea, siempre ha sido una falacia. Aquí el problema es que el gobierno es el principal exportador y estaba acostumbrado a devaluar para poder ir a su presupuesto. Yo no creo que sea una falacia, porque lo que produce la Unión Europea, por ejemplo, en el ejemplo que usted me acaba de poner, no es lo mismo que produce América Latina. Esta es una economía... Pero cada uno tiene su especialidad. Claro, pues. Pero por ejemplo, si usted va al campo y va a la floricultura, pues por más tecnificado que esté, alguien tiene que cortar la rosa, pues, y tiene que tener esa mano de obra per se. Tanto así que nosotros somos mucho más competitivos en los temas agrícolas, ganaderos, de acuicultura, de pesquería, etcétera, que los propios europeos, y por eso es que nos complementamos en el mercado. Entonces, yo creo que hay que verlo en función de la matriz productiva de un país. Pero en ese sentido le digo, hoy la revalorización del dólar y por otro lado la caída del petróleo, del precio internacional del petróleo, preocupan en la generación de divisas. Esto es un tema de balanza comercial, esto no es un tema fiscal que está viviendo el país, y hay que entenderlo así, y hay que generar la competitividad para que se generen esas divisas a través de la exportación, y por lo tanto exista armonía laboral y las políticas salariales, las políticas de comercio exterior, etcétera, tengan que ir de la mano. Esto es un rompecabezas multidimensional que cuando falta una pieza, el rompecabezas ya no se le puede colgar en la pared. A eso es a lo que vamos. Esa es la crítica constructiva que le hacemos al gobierno. Enriquecer justamente esta discusión para que el país avance y siga caminando mejor que nunca. Ese es el sentido de todo esto. Henry Kronfeld, gracias por su participación en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Al volver estará en nuestro estudio Rosana Alvarado de Alianza País, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El informe de mayoría en la Comisión Ocasional que recomienda aprobar el paquete de enmiendas y se compromete también a promover un amplio debate ciudadano hasta el segundo debate que será después de 13 meses. Ya regresamos para eso, que es en nuestra sintonía. Los funcionarios son los empleados que el ciudadano paga para ser la víctima de su insolente vejación, lo dijo Pitilín, periodista y novelista italiano.